Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esa asistencia a la 11ª versión del Foro de Ética del Sector Eléctrico. A las personas que se encuentran en la parte trasera o que se están acomodando, saludando, las invitamos entonces para que tomen asiento y podamos iniciar con esta versión del Foro. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos y todas. En nombre de XM y el Consejo Nacional de Operación, les doy la cordial bienvenida al 11º Foro de Ética del Sector Eléctrico Colombiano, un encuentro anual que convoca no solo a los diferentes actores del ecosistema de energía, sino además a otros sectores del país para así reflexionar y reafirmar su compromiso con la ética y la transparencia. Los invitamos a todos y todas a acompañarnos con sus publicaciones en redes sociales empleando el numeral Foro de Ética. De igual manera pueden visitar todas nuestras redes sociales de XM donde podrán encontrar el cubrimiento de este evento. Para dar inicio, entonces invito a María Noemi Arboleda Arango, ella es gerente general de XM, y a Alberto Olarte, que es secretario técnico del CNO. Bienvenidos y adelante. Muy buenos días y bienvenidos a esta reunión tan importante. La verdad es siempre un gusto reunirnos acá con ustedes para hablar de un tema tan importante como es la ética, especialmente en una época como la que vivimos, una época realmente de incertidumbre, ¿cierto? De muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, época compleja a veces, específicamente también en un momento como este, en donde todo lo que tiene que ver con medio ambiente, gobierno corporativo, sociedad, es muy importante y son reflexiones que se están haciendo a nivel de las empresas. Creo que es una oportunidad también de revisar esos temas de integralidad que debemos manejar y coherencia en nuestras empresas, en nuestro actuar propio, entonces por eso estamos acá. Llevamos ya la versión número 11 de este foro. Un foro que es precisamente para esto, para hacer estas reflexiones, pero no nos podemos quedar simplemente en reflexiones, que de eso se trata este foro, sino también en esa toma de acciones que debemos tener a nivel tanto personal como a nivel de nuestras empresas y que son verdaderamente lo que va a definir la sostenibilidad empresarial. Y un país obviamente como el nuestro, y creo que es una reflexión a nivel mundial, es muy importante hacer estas conversaciones, poner sobre la mesa todos estos temas. Y es algo que del CNO y XM pues nos hemos preocupado precisamente por preparar agendas que sean de interés de ustedes y que nos permita hacer estas reflexiones y obviamente hacer esta toma de acciones
a nivel de nuestras empresas. Entonces, bueno, quiero darle la palabra ahora a Alberto para que les dé un saludo. Gracias, María Noemi. A nombre del Consejo Nacional de Operación también les damos a ustedes la bienvenida a nuestro foro. Ya llevamos 11 ediciones, parece que fue ayer, pero realmente sí ha sido todo un esfuerzo que han hecho ustedes, las empresas de la acción colectiva, para fortalecer y vemos que no tenemos regulación, no hay nada que nos obligue, es una buena voluntad y eso lo hace mucho más puro, ¿no? Todo este esfuerzo por la ética y la ética en todas nuestras empresas, en todo el sector. Y para esta edición pues traemos como acción colectiva un producto bien interesante que es la matriz de derechos humanos, de riesgos en derechos humanos, que va a servir no solo para las empresas de la acción colectiva, sino para el sector y para el país. Yo creo que eso es un avance bien importante y, como les digo, nace de manera espontánea, sin nada que nos obligue, o sea, nadie nos está obligando, no hay una regulación CREC ni nada que nos esté diciendo que tenemos que sentarnos aquí frente a ustedes y ustedes trabajando en la acción colectiva. Es espontáneo y en busca siempre de lo que la ética, considera la ética como el eje de todas nuestras acciones, tanto a nivel personal como de nuestras empresas, de nuestro sector y de los organismos del sector. Entonces, nuevamente, bienvenidos a nuestra edición del Foro de Ética número 11. Adelante, ¿no? Sí, yo creo que este espacio y esta oportunidad que tenemos de oír conferencistas que nos acompañan y expertos en diversos temas referentes al tema de ética también conlleva como una responsabilidad de cómo multiplicar esto. Sabemos que ustedes son exponentes a sus empresas de estos temas y es muy importante precisamente que esto que escuchamos acá, esto que nos transmiten también, ustedes se conviertan en replicadores a nivel de sus empresas de estos temas, ¿cierto? Pues creo que cuando uno escucha y tiene la oportunidad obviamente de conocer de primera mano esto, esa responsabilidad es súper importante y eso es lo que necesitamos también, que sean replicadores. Como le decía Alberto, esta acción colectiva que es algo que nace voluntariamente de las empresas, también nos lleva precisamente a querer que todas podamos compartir esto y avanzar más rápidamente, porque de eso se trata, ¿cierto? En la medida en que entendamos estos temas y los compartamos, vamos a avanzar más rápidamente eso. Entonces, de verdad, orgullosos, felices aquí, Alberto y yo lo hablábamos también de la importancia que esto tiene y de que realmente esto se alimenta de ustedes. O sea, esto no sería posible si ustedes no están aquí, ¿cierto?, apoyando estos temas y de antemano, pues gracias por estar acá, ¿cierto?, y por obviamente hacer posible que estas prácticas que tanto necesita no solo nuestro país, sino el mundo en general, sean replicadas por ustedes y se acoja lo mejor de todo esto que va a suceder aquí hoy. Entonces, de verdad, muchas gracias, bienvenidos y esperamos pues que este espacio cumpla todas las expectativas que ustedes siempre tienen con estos foros. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Y al señor Alberto, ellos hablaban precisamente de ser replicadores, no solamente las personas que están aquí presentes en este espacio, sino también a los que nos acompañan vía streaming. Es algo muy importante estos esfuerzos colectivos durante 11 ocasiones y vamos a seguirlo haciendo porque es un compromiso con todos ustedes, con las organizaciones y con la ética. Agradecemos también a todos los patrocinadores que se vincularon con este foro de ética del sector eléctrico colombiano y ellos son DISPAC, Grupo Energía Bogotá, ISA Conexiones que Inspiran, Banco BBVA, Enel, Prime Energía, ISA Intercolombia, EPSA, ISAGEN, Termo M Cali, Inteya, AES Colombia, Nitro Energy, S2 Grupo, TEPSA y por último Global MBM. A todos ellos muchas gracias. La ética es la energía que nos diferencia. Ahora,
para abrir esta agenda académica de este espacio, le doy paso a Wilson Alejandro Martínez, quien compartirá con nosotros la conferencia Reduciendo el riesgo de corrupción en su empresa, el enfoque del liderazgo ético. Wilson Alejandro Martínez es abogado, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Él también es doctor cum laude y máster en Derecho Penal y Ciencias Penales. Es especialista en investigación criminal de la Escuela Nacional de Policía General Santander. Actualmente es profesor e investigador de carrera académica. Ha sido director de la línea de investigación de Derecho Penal, es director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Asimismo, el doctor Martínez fue vicefiscal general de la Nación, procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial. También fue procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad, y actualmente es conjuez de la Corte Suprema de Justicia y de la JEP. El doctor Martínez también se destaca como autor de varios libros, artículos y documentos investigativos. Tengan presente que al final de esta conferencia tendremos un espacio para todas esas inquietudes que surjan y si tienen esa inquietud, entonces levantamos la mano y las personas de logística se encargarán de entregarles el micrófono para darle esa inquietud al doctor Martínez. Doctor Martínez, entonces bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a todo el sector eléctrico, muchísimas gracias a XM y al operador por la invitación tan honrosa que me hacen el día de hoy para acompañarlos en este foro que es realmente importante para la industria. Quisiera comenzar planteándoles una anécdota que me ocurrió tal vez hace unos 7 años en un foro muy similar que se organizó sobre ética en la Universidad Javeriana. En esa oportunidad tuve el gusto de compartir panel con un muy importante dirigente gremial en Colombia y el tema de ese panel era las obligaciones sobre administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y la obligación de implementar programas de transparencia y ética empresarial que en aquel entonces comenzaba a surgir en Colombia en el marco de la regulación de la Superintendencia de Sociedades. Recuerdo muchísimo que en esa oportunidad este importante directivo gremial, en uso de la palabra, expresaba su preocupación acerca de las excesivas cargas que el Estado colombiano le estaba imponiendo a los empresarios y decía más o menos algo como que en Colombia hacer empresa ya es suficientemente difícil, las cargas tributarias son muy complejas, las cargas laborales todavía más, los temas de seguridad social en salud son muy costosos y muy complejos, como para que además el Estado colombiano ahora le imponga a las empresas la obligación de implementar sistemas de autocontrol y gestión integral del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y programas de transparencia y ética empresarial para prevenir la corrupción. Y terminaba diciendo este directivo gremial que el tema de la prevención del lavado de activos y el tema de la prevención de la corrupción era un tema del Estado y era inadmisible que el Estado estuviera transfiriéndole a las empresas y a los particulares esa obligación, que los empresarios no invertían grandes recursos para hacer funciones que le correspondían al Estado. Esta visión lamentablemente mereció muchos aplausos entre el foro. Los empresarios que estaban allí lo aplaudieron y se sintieron reflejados en las palabras de este directivo gremial. Lamentablemente ese enfoque que percibe que el tema del lavado de activos, el fraude, la corrupción y muchos de los males que afectan a nuestra sociedad son problema del Estado y no de la sociedad, todavía persiste en algunos empresarios en nuestro país. La Corte Constitucional, en una sentencia que es muy importante, la sentencia SU 1184 de 2001,
en la cual abordó un tema muy importante para nosotros en el ámbito del derecho penal, que es la posición de garante, lo expresó con muchísima claridad al decir, mire, en Colombia hay un principio y un derecho constitucional previsto en el artículo 333 de la Constitución, que es el derecho a la libertad de empresa. Y gracias a ese derecho a la libertad de empresa en Colombia, cualquiera puede montar la empresa que quiera, el negocio que quiera. Tenemos esa libertad, una libertad económica muy valiosa. Pero esa libertad tiene un precio y como cualquier derecho hay un conjunto de obligaciones correlativas. Y la obligación correlativa a ese derecho a la libertad de empresa es no hacerle daño al prójimo con la libertad que estoy ejerciendo. Yo no puedo, sobre pretexto de ejercer mi derecho a la libertad económica, afectar derechos o bienes jurídicos de terceros. Y de allí se deriva algo muy importante, y es la obligación que tienen los empresarios de gestionar los riesgos que crean. Si usted como empresario ejerce la libertad de empresa y crea una empresa de la cual se va a lucrar, no puede esperar que sea el Estado con el dinero de los contribuyentes quien gestione los riesgos que usted está creando y con los que además se está lucrando. De allí se desprende una obligación ética superior del empresario de solidaridad con sus congéneres, con la sociedad. De tal suerte que no es un favor el que le hace el empresario al Estado al gestionar el riesgo de lavado de activos o al gestionar el riesgo de corrupción. No es que el Estado le esté transfiriendo al empresario una obligación como lo creía este directivo gremial. El Estado le está exigiendo que usted se haga cargo de lo que éticamente le corresponde, la obligación de proteger los derechos que usted está poniendo en riesgo. El gran problema es que esa dimensión de la obligación de implementar el programa para gestionar los riesgos se queda también corta en visión. Se queda corta en visión porque para muchos empresarios el tema se convirtió en cumplir y se convirtió en hacer los gastos, y aquí quiero subrayar la palabra gasto, necesario para cumplirle al regulador. Entonces, no se trata de que yo tenga una obligación ética y que en realidad yo debo hacerme cargo de las situaciones de riesgo en las que estoy poniendo a la sociedad, sino que se trata de hacer lo necesario para que la superintendencia no me sancione, de hacer lo necesario para poder cumplir los mínimos regulatorios y evitar cualquier consecuencia legal negativa. Los empresarios que todavía continúan pensando así siguen viendo incumplimiento en este extremo, siguen viendo todavía incumplimiento un gasto, siguen viendo una cantidad de recursos que se invierten y que parece que se pierden. Al final son gastos que no se van a recuperar. No vemos lo que se gasta en cumplimiento como una inversión. Y eso genera realmente una distorsión en el papel de lo que ocurre dentro de una organización, por lo menos en tiempos actuales. Cuando uno comienza a mirar la forma en la que se está comportando el mundo actualmente y vemos que cada vez más las compañías salen del paradigma monetarista en el sentido de considerar que la empresa exitosa es la que tiene un EBITDA positivo, la empresa exitosa es la que genera flujos de caja positivos y genera utilidades y reparte dividendos. Y comenzamos a pensar que hay otra forma de valorar el precio de una empresa, de valorar el equity, el capital de una empresa. Uno comienza a entender que realmente lo que se invierte en cumplimiento no es solamente gasto. Ciertamente yo, si invierto 100 millones en mi área de cumplimiento, difícilmente puedo sacar una tasa interna de retorno directo para saber cuánto me va a generar como flujo de caja esa inversión en cumplimiento, porque esa no es la función de cumplimiento. Cumplimiento no genera retornos directos. Pero cuando yo voy a evaluar cómo están mirando en el mundo hoy las firmas de banca de inversión, los fondos de capital privado, los fondos de riesgo, el valor de las empresas, y vemos la importancia que tienen teorías como la teoría de la triple cuenta de John Elkington, y advertimos que para muchos inversionistas en el mundo hoy en día ya no es
lo único relevante o lo único importante el flujo de caja que se genera, el retorno directo, el reparto de dividendos, sino que comienza a ser importante el término de sostenibilidad. Esto es difícil de manejar, ¿eh? Comenzamos a ver que entonces la sostenibilidad tiene un término, se convierte en un concepto medular en el valor de la empresa. Los grandes fondos hoy se preguntan, ¿qué tan escalable es este modelo de negocio? ¿Qué tan sostenible es este modelo de negocio? Porque claramente uno quiere invertir en un negocio que sea redituable, un negocio que genere beneficios económicos. Pero eso no lo es todo, porque hay muchos modelos de negocio que generan utilidades, que generan dividendos, pero cuya expectativa de sostenibilidad es precaria. Mucho más en tiempos actuales, con las dinámicas y la velocidad a la que se mueve el mundo, hay muchos negocios que comienzan a mostrarse en vía de extinción. Entonces la sostenibilidad del negocio se vuelve un factor, se vuelve una variable importante al determinar el valor del capital de una compañía. Todo lo que haga que mi negocio sea sostenible va directamente a aumentar el valor de mi compañía. De tal manera que si yo logro invertir lo suficiente en sostenibilidad, puede que no tenga una tasa interna de retorno directo, pero ciertamente voy a incrementar el valor de mi compañía. Ahora, ¿cómo se logra aumentar el valor de una compañía aumentando la sostenibilidad? Y aquí es donde comienza a cobrar alguna importancia esta figura que hemos desarrollado en la Universidad del Rosario como un recurso pedagógico para explicar en nuestra maestría en el curso de Gobierno Corporativo y Compliance de qué se trata esta nueva visión que se tiene, ¿no? Son fundamentalmente 4 factores los que entran en juego. El fundamental, la sostenibilidad, que es lo que nos va a agregar valor en la compañía. Cumplimiento, que hoy en día es mucho más que cumplimiento. Hoy en día cumplimiento ya no es control normativo como era en los años 80 o en los años 90. Ya no se trata solamente de cumplir la norma, como lo decíamos o como lo decía este empresario de la vieja guardia. Cumplimiento tiene que ver con gestionar el riesgo, claramente, como lo entendemos a partir de este siglo, del año 2000 en adelante. Pero hoy va más allá de gestionar el riesgo. Hoy cumplimiento también se encarga de algo muy importante y es ser el referente ético, ser la conciencia ética de la organización. Cumplimiento es un área que se encarga de transformar información y se encarga de transformar información para que el gobierno corporativo pueda tomar decisiones debidamente informadas, decisiones que contribuyan fundamentalmente a la sostenibilidad. Hoy en día está fuera de discusión, entre otras cosas porque así lo exige la regulación en Colombia y los estándares internacionales. Los oficiales de cumplimiento tienen que estar al más alto nivel directivo de una organización. Los oficiales de cumplimiento tienen que tener línea directa con la junta directiva y tienen que tener capacidad de interlocución efectiva con la junta directiva. De tal manera que el oficial de cumplimiento pueda ejercer un liderazgo ético dentro del gobierno corporativo de una compañía, para que las decisiones que tome el gobierno corporativo estén ilustradas, estén iluminadas, estén orientadas por una serie de marcos de referencia éticos y de responsabilidad social empresarial que hagan que la compañía al final logre tener una sostenibilidad en la triple cuenta, para que no sea solamente sostenible desde el punto de vista económico, sino para que también pueda ser sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Claro, el problema es que lograr este nivel de integración de esos 4 componentes es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no estamos muy acostumbrados a tener una visión de transformación de las organizaciones. ¿Qué es lo que encontramos nosotros cuando estamos desde la perspectiva del regulador?
Cuando usted se pone en los zapatos de la superintendencia de sociedades, de la superintendencia financiera, de la superintendencia de economía solidaria, cuando usted se pone en los zapatos del regulador, lo que usted da cuenta es que la mayoría de los empresarios aún continúan aferrados a esa visión que percibe que los programas de cumplimiento son para cumplirle al Estado, que el Estado me está transfiriendo una carga que a mí no me toca y que por consiguiente yo apunto a gastar lo menos posible para poder cumplirle, que no me sancione. Y entonces lo que yo hago es montar toda una infraestructura y generar una serie de productos para mostrarle a la superintendencia, para mostrarle al regulador. Y entonces creo un área de cumplimiento, designo un oficial de cumplimiento, redactamos un manual de prevención del lavado de activos, hacemos unas matrices de riesgo, unas evaluaciones de riesgo, compramos una tecnología o desarrollamos algo para hacer un poco de monitoreo transaccional y listos, ¿no? De tal manera que cuando llegue la super podamos mostrarle. La pregunta es, ¿y todo ese aparato que usted instauró realmente está contribuyendo a la sostenibilidad de su negocio? ¿Está ayudando a mitigar los riesgos que afectan la sostenibilidad de su negocio? ¿Está logrando que su negocio sea seguro, que su negocio sea ético? ¿Está logrando incrementar los niveles de responsabilidad social corporativa en su compañía? Y lo que uno encuentra es que muchas veces no. Muchas veces lo que uno encuentra es que el oficial de cumplimiento es un funcionario de segundo, de tercer nivel al que le regalan 15 minutos en una junta directiva cada año. Un manual que existe, pero que nadie ha leído y que reposa en los anaqueles del oficial de cumplimiento y de 3 o 4 directivos más que lo tienen en su biblioteca. Que los reportes o los informes que envía el oficial de cumplimiento escasamente se leen y a duras penas cuando hay un negocio sumamente crítico y con un problema porque el cliente resultó en lista OFAC, leemos el informe a ver qué dice el oficial de cumplimiento. Y entonces el oficial de cumplimiento trabaja mucho, sus analistas trabajan mucho y generan muchos productos, generan muchos outputs. Pero esos outputs, esos resultados que genera el área de cumplimiento, toda esa información, todo ese conocimiento que produce cumplimiento, realmente no está transformando la forma de hacer las cosas en la organización. El gobierno corporativo no lo toma seriamente en cuenta. Las áreas directivas, las áreas administrativas no toman a cumplimiento ni los consejos de cumplimiento, ni las guías, los códigos, las políticas que se elaboran desde cumplimiento como referentes en el funcionamiento. Entonces cumplimiento al final es una voz que grita, pero que dentro de la compañía nadie escucha. Y entonces cumplimiento no está logrando transformar, no está logrando cambiar la cultura de la organización. Que al final para eso debería ser cumplimiento, para lograr transformar la forma en la que se hacen las cosas desde el gobierno corporativo hasta el nivel más operativo de la compañía. Pero solamente es posible eso si pensamos cumplimiento en clave de gestión del cambio. Si pensamos que cumplimiento no solamente debe pensar en productos, sino en los resultados derivados de esos productos. No solamente en producir un manual de gestión del riesgo de corrupción y de soborno, sino en cómo este manual puede transformar la vida de las personas que trabajan en esta organización y cambiar su paradigma ético para cambiar por completo la forma en la que toman decisiones y en la que se comportan. ¿Cómo logramos que esos productos de cumplimiento, que esos informes trimestrales, mensuales, semestrales, anuales, ¿sí?, no solamente se produzcan y logremos cumplirle a la super, sino que realmente sean insumo que se tiene en cuenta para la toma de decisiones en la junta directivas, en los consejos de administración, en los comités? Que sean los propios directivos los que demanden la información de cumplimiento. Cuando la junta directiva levanta la mano y dice yo quiero saber qué dice cumplimiento frente a este negocio para estar tranquilo de que estamos tomando una decisión responsable socialmente. En ese punto uno puede decir si se está logrando gestionar el cambio. Pero para eso evidentemente
lo primero que se tiene que hacer es seguir todo un flujo, ¿no? Hay que mirar cuál es el problema ético dentro de la organización. Muchas veces cuando gestionamos el riesgo, estamos gestionando el riesgo hacia afuera y cumplimiento mira mucho hacia afuera, mira mucho hacia las amenazas externas. Pero a veces el problema es interno. Aquí es el paradigma del síntoma y la enfermedad, ¿no? A veces cuando uno tiene fiebre, se puede tomar una medicina para bajarse la fiebre, pero es que la causa de la fiebre puede ser un virus que usted tiene dentro del organismo. Mientras usted no ataque el virus, la fiebre es únicamente un síntoma y usted solamente está logrando atacar el síntoma. Lo mismo pasa acá. Cuando usted está mirando hacia afuera y usted comienza a hacer evaluaciones de riesgo y a hacer matrices de riesgo y a detectar esas situaciones, esos eventos de riesgo que usted trata de controlar, muchas veces está simplemente mirando el síntoma de la enfermedad. Porque a veces el verdadero problema tiene que ver con los valores dentro de la organización. Tiene que ver con la forma de los criterios que se usan para la toma de decisiones, desde el gobierno corporativo hasta el nivel más operativo. Y hay que detectar esos problemas de falta de integridad dentro de la organización, esos problemas de falta de ética dentro de la organización. Y hay que buscar vías de cambio. ¿Cómo podemos lograr cambiar la forma? Aquí los especialistas en liderazgo siempre nos han hablado del liderazgo transformacional. De qué podemos hacer nosotros para transformar la forma de pensar de las personas, para transformar la forma en la que toman decisiones. Y luego hay que generar productos, claro, los manuales, las políticas, los códigos, para poder transformarlas y ver de qué manera esos productos logran transformaciones, resultados que sean medibles efectivamente. Aquí es necesario tener un marco lógico que le diga al oficial de cumplimiento cómo medir cada uno de las vías de cambio que está implementando para solucionar el problema. Lograr una gestión apropiada del cambio no es fácil, sobre todo cuando estamos hablando de que el oficial de cumplimiento tiene ese rol no solamente de gestionar el riesgo, sino de impulsar un liderazgo ético transformacional dentro de la organización, hacer que sus productos transformen la forma de actuarse dentro de la organización. Y entonces aquí quisiera yo hacer un pequeño recorrido sobre lo que ha venido pasando acerca de cómo hemos venido nosotros tratando de transformar la forma de actuar éticamente dentro de las organizaciones, ¿no? El paradigma más antiguo que conocemos es este, es el paradigma de la teoría de la elección racional, ¿no? Algunos seguramente recordarán este viejo trabajo de Jeremías Bentham, uno de los padres del utilitarismo británico, la racionalidad del castigo. Lo que Jeremías Bentham decía en ese entonces es que los seres humanos somos seres racionales, el homus economicus, y que las personas toman decisiones con base en costo-beneficio. Entonces, si usted quiere incentivar comportamientos éticos dentro de su organización, lo que usted debería hacer es básicamente desincentivar los beneficios que genera el comportamiento antiético e incrementar los costos del comportamiento antiético. Y eso nos lleva a los paradigmas que hemos conocido antiquísimamente de la zanahoria y el castigo, ¿no? Entonces, si usted quiere promover el comportamiento ético, busque cómo premia el castigo, cómo premia el comportamiento ético. Y para reprimir el comportamiento desviado, el castigo. Entonces los reglamentos de trabajo, los códigos disciplinarios, los procedimientos sancionatorios dentro de las compañías. Aquí básicamente lo que estamos generando es un liderazgo ético transaccional. Estamos básicamente entrando en una lógica de negociación con mis empleados, con mis colaboradores, con mis directivos, en el sentido de que si tú te portas bien te premio, si te portas mal te castigo, ¿no? Más modernamente, el desarrollo de esta teoría de la decisión racional ha llevado a introducir una última variable, que es la variable de la probabilidad de detección, porque muchos estudios permitieron establecer que la lógica del costo-beneficio es incompleta, porque a una persona la pueden amenazar con un castigo muy grande, incluso por ejemplo el despido de la compañía, pero si la probabilidad de que lo detecten y lo castiguen es mínima, el castigo con el que se amenaza no lo disuade. Por ejemplo,
cuando el jefe de compras de una compañía le están ofreciendo un sobornito, le están ofreciendo una coima para poder vincular a un proveedor que tal vez no cumple los requisitos, ¿sí? Él puede tener en su reglamento de trabajo, en el código de ética, en el código disciplinario de la compañía, como sanción por recibir el soborno, el despido de la compañía. Esa amenaza de ser despedido solamente es disuasoria en tanto haya una elevada probabilidad de que se le detecte y se le castigue. Porque si la probabilidad es mínima, la amenaza de castigo no es disuasoria. Y si no es disuasoria, él igualmente lo hará. Entonces, la lógica moderna lo que dice es, hombre, usted no puede enfocarse solamente en la lógica del castigo y la sanción, del premio y el castigo. Usted tiene que incrementar la capacidad de detección dentro de su compañía. Y entonces se supone que el área de cumplimiento no solamente tiene que hacer ejercicios de monitoreo transaccional respecto de los clientes, respecto de los proveedores, sino también tendrá que haber un monitoreo importante de ciertas operaciones, de ciertos procesos donde hay riesgos de comportamiento desviados dentro de la organización. El incremento de esas capacidades de detección es difícil. Por ejemplo, los conflictos de interés. En los conflictos de interés en las compañías hay una ingenuidad infinita, ¿no? Muchas de las compañías, seguramente las de ustedes, hay una política de conflictos de interés que se basa esencialmente en la declaración que hacen los directivos de ausencia de conflictos de interés. ¿Qué capacidad tiene su compañía para detectar conflictos de interés más allá de la mera declaración que hace el directivo de que no tiene conflictos de interés? Porque el directivo puede estar en un conflicto de interés y no lo declara, a veces porque no quiere, otras veces porque ni siquiera sabe que está en el conflicto de interés. Detectar conflictos de interés supone una actividad de detección que supone cruces de bases de datos, que supone una actividad de monitoreo, que supone actualización de información personal de las personas. Y eso es algo complejo de hacer. Pero a eso apunta este modelo, que todavía sigue siendo sumamente importante dentro del paquete de herramientas al que pueden apelar las organizaciones, las empresas, para motivar ese comportamiento ético. Aquí podríamos hablar de que hay algunas vías de cambio que se pueden implementar en esa gestión del cambio dentro de la organización. Pero aquí estamos apuntándole fundamentalmente, insisto, a un liderazgo ético transaccional. Aquí no estamos transformando la forma en que los empleados ven el mundo. Aquí no estamos incidiendo en sus valores, en sus principios. Aquí estamos en un proceso de negociación. Si te portas bien te premio, si te portas mal te castigo. En el año 1988 llegó otro paradigma muy interesante en la ética corporativa, lo que conocemos como la ecuación Klitgard, ¿no? Robert Klitgard, en este libro, Controlando la corrupción, dijo que había una ecuación que explicaba la corrupción dentro de las organizaciones. Y Klitgard dijo que la corrupción se presenta en aquellos entornos donde se cumplen tres condiciones fundamentales. Donde hay monopolio de la decisión, donde hay discrecionalidad en la toma de la decisión y donde hay opacidad o no hay suficiente transparencia o rendición de cuentas en el proceso de toma de decisión. Luego, si usted tiene un órgano de dirección en su compañía o usted tiene un ejecutivo dentro de su compañía que tiene el monopolio de la decisión, cualquiera que ella sea, él es el que decide qué proveedor escoger, él es el que decide qué mercado vamos a incidir y tiene el monopolio de la decisión porque no tiene que consultarla con nadie más, él es autónomo y la toma como quiera. Además es discrecional, o sea, no hay un reglamento que le defina un procedimiento, que le defina factores o criterios o principios que deba respetar a la hora de tomar la decisión. Y si ese órgano de dirección o ese funcionario además no tiene que rendirle cuentas a nadie, no tiene control de nadie, ese órgano de dirección, ese funcionario de su compañía se encuentra en una situación ideal, según Robert Klitgard, para cometer un acto de corrupción, ¿no? Y este modelo ha sido muy importante en el mundo de la ética organizacional
Es uno de los modelos preferidos por una organización como Transparencia Internacional. Cuando Transparencia Internacional evalúa el riesgo de corrupción en las organizaciones públicas, su base es la ecuación Klitgar, ¿no? Porque nos ofrece, digamos, una orientación muy interesante acerca de cómo deberían ser las políticas de buen gobierno corporativo dentro de las organizaciones. Yo sostengo que toda organización tiene gobierno corporativo, porque no puede existir una organización sin alguien que la gobierne, sin alguien que tome las decisiones. Otra cosa es que sea un buen gobierno corporativo, porque no todo gobierno corporativo es un buen gobierno corporativo. Entonces, cuando hablamos de un buen gobierno corporativo, obviamente tenemos referentes y estándares internacionales, como los principios del gobierno corporativo de la OCDE, que son, digamos, el estándar internacional más importante en temas de gobierno corporativo. Pero cuando uno comienza a diseñar la arquitectura de un modelo de gobierno corporativo en una compañía, uno debería tener muy en cuenta esta ecuación Klitgar, porque uno debería apuntar justamente a lograr todo lo contrario en aras a evitar cualquier espacio que genere corrupción. Entonces, en lugar de tener el monopolio de la decisión, yo debería buscar la desconcentración en el proceso de toma de decisiones. En una organización que se precie tener un buen gobierno corporativo, ningún órgano de dirección debería tener el monopolio de ninguna decisión. Ningún órgano de control, ningún órgano de dirección debería tener el monopolio de la decisión. Todas las decisiones deberían ser desconcentradas en alguna medida, en alguna medida. Adicionalmente, para evitar la discrecionalidad, pues debe haber regulación, debe haber un procedimiento claro para tomar decisiones. Y más allá de un procedimiento, porque en eso los abogados somos fantásticos en hacer procedimientos, entonces el quórum decisorio, el quórum deliberatorio, que la convocatoria, todo ese procedimiento es fantástico, pero se necesita algo más que procedimiento. Se necesitan criterios definidos, fijos para la toma de decisiones. Principios que orienten la toma de decisión, valores que orienten el proceso de toma de decisión. Eso elimina la discrecionalidad en el proceso de toma de decisión. Y por último, la transparencia corporativa. El gran problema con la transparencia corporativa es que muchos empresarios continúan confundiendo transparencia con publicidad. Entonces, cuando uno le dice al empresario que tiene que ser transparente, piensa que le estoy diciendo que tiene que ser pública la decisión. No. Transparencia hace referencia a que la decisión sea trazable, a que si usted va a tomar una decisión, cualquier persona que vaya a controlar esa decisión debe saber cómo y por qué se tomó esa decisión. A mí personalmente me preocupa muchísimo los bajos niveles de transparencia que tenemos en las juntas directivas en Colombia. Cuando uno va a mirar una junta directiva, el acta de una junta directiva, lo que uno encuentra es un documento escueto, un documento escaso, un documento pobre, en el que escasamente se dice quiénes asistieron, qué temas se trataron y qué decisiones. Pero nunca en las actas de la junta directiva uno encuentra el relato de cuál fue la discusión, cuál fue la posición de cada uno de los participantes, dónde hubo controversias, cómo se resolvieron las controversias, quién ganó, quién perdió. Es más, uno encuentra muchas veces que ni siquiera se dice cómo votó cada uno de los participantes. Se dice por 7 votos a favor y 3 en contra, pero no se sabe quién votó a favor y quién votó en contra. Y luego en los procesos penales eso pasa factura, porque como la fiscalía no sabe quién votó a favor y quién votó en contra, pues terminan todos desfilando por la fiscalía. La transparencia, sobre todo hoy, cuando tenemos sistemas de registro audiovisual al alcance de todos, es que con un celular podemos grabar una diligencia, una reunión de junta directiva. El punto es que cuando yo digo que registre y que haga transparente la decisión de la junta directiva, no le estoy diciendo que la grabe y que publique en la página web la sesión de la junta directiva. Así como la junta directiva tiene una secretaría, pues esa secretaría debería tener la carga de custodiar y mantener bajo reserva el registro de la junta directiva. Y que luego, para esos propósitos, esa información solamente se desclasifique para aquellas autoridades o para aquellas personas que tienen derecho a acceder a esa información. Cuando uno entiende que transparencia no es publicidad, cambia por completo
el sentido y el alcance de la ecuación Klitgar en este punto. El problema con la ecuación Klitgar, y es algo que digamos, ha hecho que se reevalúe un poco, es que fíjense ustedes que hay personas que se encuentran exactamente en la misma situación que Klitgar describe como una situación de altísimo riesgo de corrupción. Tienen el monopolio de la decisión, tienen la discrecionalidad y no le rinden cuentas a nadie. Pero a pesar de estar en esa situación, se comportan de forma correcta, toman decisiones éticas. Esto nos lleva a pensar que el hecho de estar en una situación, algo así como decimos, la ocasión hacia el ladrón, no siempre que se está en la ocasión uno actúa como un ladrón. Hay personas que tienen la ocasión, pero se comportan correctamente. Esto ha llevado a reflexionar sobre la teoría del Homus economicus de Jeremías Bentham. Y este señor, el señor Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, se encargó de revisar ese tema y de alguna manera de revisar toda la lógica de la elección racional, ¿no? Lo que hizo el señor Thaler fue traer al mundo de la economía muchos de los avances que se habían producido en la psicología conductual, especialmente todo lo que tenía que ver con el mundo de las emociones. La psicología conductual nos había enseñado que las personas no toman decisiones únicamente sobre la base de ideas racionales de costo-beneficio, ¿no? La lógica de la economía, de la psicología conductual es que hay un algoritmo de pensamiento que permite describir la conducta del ser humano que arranca con un estímulo, el estímulo genera una idea, la idea genera una emoción, la emoción genera una decisión, la decisión genera una acción. Con lo cual, lo que desata la decisión que se convierte en acción no es la idea, sino la emoción. Y esto fue sumamente importante, sobre todo en el mundo de la economía y en el mundo de la administración, porque permitió entender que los seres humanos no somos seres puramente racionales, sino que también hay una dimensionalidad económica que incide en las leyes de la economía y también incide en las leyes del mercado. Los que más jugo le han sacado a eso son los especialistas en marketing, porque ellos hoy saben que la competencia basada en las características objetivas del producto no es suficiente. Los clientes pueden estar en un estante en un supermercado frente a dos productos de las mismas características, del mismo precio, y al final hay un factor emocional que los lleva a inclinarse por uno o por otro. Entonces los especialistas en marketing trabajan ese factor emocional para generar una empatía, una conexión con el consumidor para que prefiera su producto en lugar del otro, a pesar de que las características objetivas y el precio es el mismo. ¿De acuerdo? Richard Thaler llama a eso el empujoncito, el nudge. Por eso ustedes ven el elefante grande, empuja al elefante chiquito. Entonces, el centro de gravedad de la teoría de Thaler es, oiga, esa persona que se encuentra en la situación que Klitgar define como ideal para la corrupción, tiene un empujoncito que lo lleva hacia el bien o hacia el mal. ¿Cuál es ese empujoncito? ¿Cuál es ese empujoncito que lleva a la persona a comportarse bien o a comportarse mal? ¿No? Y lo interesante es que ese empujoncito, según la teoría de Thaler, no es un empujoncito racional, es un empujoncito emocional. Hay algún factor emocional que lleva a la persona a comportarse en uno u otro sentido, ¿no? Y trabajar en ese nudge, trabajar en ese empujoncito, es lo que podría cambiar y dar el paso del liderazgo ético transaccional al liderazgo ético transformacional. ¿Cómo logramos que las personas se comporten bien, no por un premio, no por un castigo, sino porque emocionalmente se sienten identificados con un sistema de valores propio de la cultura de la organización en la que estoy trabajando? Ese es el gran desafío, esa es la parte realmente desafiante. Y aquí Thaler nos da una pista muy importante, es la emoción. Hay que trabajar en la emoción, ¿no? Una profesora que ha tomado este tema muy a pecho y lo ha desarrollado incluso con experimentos sociales es la profesora Cristina Vicheri, quien lidera el laboratorio de ética en la Universidad de Wharton, que ha explotado muchísimo la teoría de la decisión,
trabajando fundamentalmente a partir de lo que ella llama la teoría del comportamiento de rebaño, ¿no? Es un poco complejo cuando uno lo comienza a explicar con lenguaje técnico, pero es algo relativamente sencillo cuando uno lo explica con un ejemplo, ¿no? Cuando usted llega el primer día de trabajo a una compañía y a usted le dicen previamente que la hora de entrada es a las 8 de la mañana, muy seguramente el primer día usted va a llegar a las 8 de la mañana, ¿sí? Porque es su primer día de trabajo y porque hay una expectativa normativa. La expectativa normativa es el comportamiento que se espera de usted o el comportamiento que usted espera de los otros basado en las normas, basado en los reglamentos, en las leyes. Entonces, siempre hay expectativas normativas y las expectativas normativas son la primera guía que tiene una persona. Por eso es que cuando los colombianos vamos a otro país nos comportamos perfecto, porque hay una expectativa normativa que tenemos que respetar. Pero ¿qué pasa cuando usted llega al trabajo el primer día a las 8 de la mañana y se da cuenta que no hay nadie? Llega el segundo día a las 8:05 y no hay nadie. Llega el tercer día a las 8:15 y no hay nadie. Y comienza a darse cuenta el cuarto día que a pesar de que la expectativa normativa es entrar a las 8, en la práctica todo el mundo entra a las 8:20 o a las 8:30. Eso es lo que se llama expectativa cognitiva. La expectativa cognitiva es lo que se espera de una persona o lo que se espera de mí, no con base en lo que dice la norma, sino con base en lo que pasa en realidad, ¿no? Entonces Bicheri ha trabajado esa diferencia entre expectativas normativas y expectativas cognitivas para decir, las personas no se comportan con base en expectativas normativas. Las personas se basan fundamentalmente con base en expectativas cognitivas. ¿Y cuál es la base para que las personas escojan trabajar o tomar decisiones con base en expectativas cognitivas y no con base en expectativas normativas? El término central es la confianza. Y la confianza es una emoción, ¿no? Cuando una persona está nueva y no sabe nada y le dicen que la entrada es a las 8, cumple la expectativa normativa. ¿Por qué razón? Confianza. Porque si llega a las 8, confían que no la van a regañar, confían que está haciendo lo correcto, confía que no va a tener problemas. Pero luego la expectativa cognitiva le enseña que si llega a las 8:30, tampoco va a haber problemas. Entonces la confianza que originalmente estaba en la expectativa normativa se traslada a la expectativa cognitiva. Y entonces comienza a tener confianza en la expectativa cognitiva. ¿Qué es lo que hace que él pueda confiar en la expectativa cognitiva? El rebaño. Porque todo el mundo lo hace. Si todos lo hacen y a nadie le pasa nada, ¿a mí por qué me va a pasar? Entonces confía en que al estar siguiendo el comportamiento del rebaño, pues va a estar seguro, va a estar a salvo. Lo que dice Bicheri es, ¿usted ha identificado los comportamientos de rebaño dentro de su organización? ¿Usted ha identificado cuáles son esos comportamientos desviados que se han masificado porque hay una confianza en las expectativas cognitivas y se ha perdido la confianza en las expectativas normativas? Cuando en una compañía se pierde la confianza en las expectativas normativas, comenzamos a regirnos por leyes informales. Y entonces todo lo que tenemos, gobierno corporativo, políticas, reglamentos, manuales, todo eso se vuelve letra muerta. Por eso hay que trabajar muchísimo en las expectativas normativas. Pero Bicheri nos da además otro tip adicional, y es que dentro de todo rebaño siempre hay un individuo alfa, ¿no? Que es el individuo al que todo el rebaño sigue. Tal vez usted no necesita incidir sobre todo el rebaño, tal vez usted no necesita una estrategia para transformar a 250 empleados. Tal vez usted necesita estudiar mejor su entorno laboral, conocer cuáles son esos individuos alfa que están jalando a los demás y comenzar a actuar, a incidir sobre ellos para transformarlo y que él se vuelva un líder positivo. Que en lugar de llevar a las personas a desconocer la expectativa normativa, sea una persona que afianza la expectativa normativa, ¿no? Y en esa medida se vuelve algo realmente importante para efectos de lograr transformar las formas de comportamiento en una organización. Otro estudio muy interesante lo dirigió este señor, David Desteno, publicado en la Harvard Business Review,
El Señor se centró en un tema, otra emoción. Bicheri habla de confianza, expectativas normativas, expectativas cognitivas. Desteno nos habla de la gratitud. Desteno hizo un estudio muy grande, muchas empresas, en muchos países, estuvo en varios continentes y logró concluir que aquellas personas que tienen sentimientos de gratitud por la organización tienen una menor probabilidad de incumplir los reglamentos de la organización. Entonces, claro, usted puede estar en la situación que nos describió el señor Klitgar y tener la oportunidad de cometer la infracción, de cometer el acto desviado. Pero si hay un sentimiento de gratitud hacia la organización, es menos probable. La gratitud es, en términos de Thaler, ese empujoncito que lleva a la persona a comportarse correctamente. Entonces la cuestión es, bueno, ¿y cómo puede ser esa gratitud un driver ético? ¿Cómo puedo convertir esa gratitud en algo que realmente lleve a las personas, empuje a las personas a orar correctamente, ¿no? El gran problema es tener claro qué genera gratitud y qué no genera gratitud. Porque los estudios de Desteno demuestran que el simple pago del salario monetario no genera gratitud. Cuando a una persona le pagan su salario por el trabajo que hace, no siente gratitud, siente que se lo ha ganado y se lo merece. Lo que comienza a generar gratitud es el salario emocional. Aquellas organizaciones que invierten mucho en salario emocional despiertan mayor sentimiento de gratitud y eso incrementa las probabilidades del comportamiento ético dentro de la organización. Claro, está el caso de las compañías que ahora todo es salario emocional y entonces ahí ya se pasan al otro lado y entonces ahí comienzan a haber factores que desvían el efecto de salario emocional. Pero si una compañía asume el salario emocional no como sucedáneo, no como sustituto del salario monetario, sino como un complemento de ese salario emocional sí puede generar sentimientos de gratitud muy fuertes que orientan a las personas y reafirman su comportamiento en el ámbito de las expectativas normativas de comportamiento. Y por último, el enfoque o el paradigma del marketing interno, ¿no? Estos señores Foreman y Money desde el año 95 vienen hablando de por qué no es posible aplicar todas las metodologías y todas las técnicas que se han desarrollado en el marketing para convencer a los consumidores para transformar la cultura de la organización. El marketing está lleno de estrategias para persuadir a sus consumidores. Ahora lo hablábamos, justamente el marketing es una de las áreas del conocimiento administrativo, del área empresarial, que más se ha beneficiado de todo el paradigma de la economía conductual de Thaler, ¿no? Se han enfocado en cómo generar esa empatía con el consumidor a la hora de que la decisión de consumo se incline por factores emocionales, ¿no? Basta mirar solamente la publicidad en televisión, cómo el marketing juega con las emociones de las personas para fidelizarlas hacia determinados productos. Entonces, ¿por qué todas esas estrategias que hemos desarrollado en el mundo del marketing para tocar las fibras del consumidor, para transformar al consumidor en un cliente fiel, no las podemos utilizar al interior de la organización para convertir a nuestros empleados en colaboradores fieles a la organización y a los valores y principios de la organización, ¿no? Y ahí hay dos áreas del marketing que tienen mucho que decir, lo que llamamos el marketing social y el marketing cultural. El marketing social tiene que ver con todas estas estrategias de marketing que apuntan a posicionar y promocionar proyectos sociales, proyectos de impacto social. Y el marketing cultural apunta a todas aquellas estrategias de marketing que tienden a transformar los valores, los principios con los que toman las decisiones los individuos. Nosotros vemos con mucha frecuencia grandes inversiones del Estado en marketing cultural. Todas estas campañas que vemos nosotros, por ejemplo, del respeto a la igualdad de género, que no haya violencia intrafamiliar, no al consumo de drogas, todo eso es marketing cultural, ¿no? Y ahí hay un montón de estrategias que pueden ser muy útiles para poder fomentar el comportamiento ético dentro de la organización, apuntando siempre, y con eso termino, a despertar
esos sentimientos, esas emociones que logran realmente el cambio, transformar la vida de las personas y lograr que haya dentro de la organización un liderazgo ético que sea transformacional. Muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto estoy a su disposición si hay dudas o preguntas sobre este tema. Muchas gracias, doctor Martínez. Si tenemos alguna inquietud, levantamos la mano aquí en el escenario para que le resuelvan esa inquietud. Parece que no. Sin embargo, bueno, de este lado, por acá, por este centro, ya te van a entregar el micrófono. Buenos días, muchas gracias por la charla muy edificante, pero mi pregunta va orientada a esa ecuación sobre la corrupción, porque pues generalmente cuando tocamos estos temas en la alta dirección, pues nuestros líderes son muy hacia las cifras, ¿no? Hacia las estadísticas, muéstreme los indicadores, ¿no? Entonces me preguntaba es si hay ejemplos de reemplazar esa fórmula de corrupción sobre todo el tema del monopolio de la decisión, o sea, hay un indicador o algo, porque yo decía, bueno, si yo tengo una persona que puede tener ese monopolio, yo podría decir, bueno, cuántas decisiones ha tomado, cuántas órdenes de compra ha generado, y cómo cruzar eso, ¿no? Pero muchas veces yo puedo llegar con la ciencia y con los datos, pero pregúntame, venga, ¿y eso dónde antes se ha aplicado, no? Porque a veces tendemos a repetir o me da más confianza a mí como directivo saber que hay una metodología que alguien aplicó antes. Entonces, esa sería mi duda. Gracias. La ecuación Klitgar es una ecuación fundamentalmente teórica, ¿no? Que fue diseñada por él para tratar de ilustrar de una manera más o menos sencilla cómo el fenómeno de la corrupción es un fenómeno multivariado, ¿no? Que la corrupción no responde únicamente a la causalidad con un solo factor, no hay un factor detonante de la corrupción, sino que la corrupción es el resultado de una serie de situaciones, una serie de factores que definen una situación, ¿no? Klitgar pertenece a un sector dentro de la criminología a la que se denomina la escuela del control situacional del delito, ¿no? Durante mucho tiempo siempre el enfoque fue tratar de controlar el delito controlando al delincuente. Entonces todos los mecanismos de control estaban enfocados en la persona. Klitgar y otros de esa generación por los años 80 comenzaron a plantear la situación de, oiga, controlar cada persona es imposible. Entonces el control individual, el control personal del delito tiene muy poca capacidad de rendimiento. Démosle un viraje al enfoque y pensemos en un control de la situación. No sé si a usted le gusta el fútbol, ¿no? Pero es como cuando usted comienza a analizar técnicos que les gusta la marcación hombre a hombre. Entonces usted se le pega a Messi y a donde vaya Messi, cada vez que caiga Messi usted tiene que estar encima. Eso es la marcación hombre a hombre. Hay otros técnicos a los que les gusta la marcación zonal. Entonces usted no va a marcar a Messi o a Pedro o a Juan, sino que va a marcar al que esté parado en esta área, ¿no? El control situacional del delito busca lo mismo. No voy a recaer sobre las personas de mi organización. Voy a incidir en todos los factores que llevan a que las personas de mi organización se puedan desviar del comportamiento, ¿no? Entonces por eso, si usted digamos, me pregunta por algún tipo de estudio o experimento práctico que haya podido desarrollar la ecuación Klitgar y ponerle números, yo le digo, pues la verdad no conozco ninguno, de pronto habrá habido alguno, no conozco dentro de la literatura que hemos trabajado nosotros en mi observatorio, en la universidad, estudios de esa naturaleza, por lo que le digo es una ecuación fundamentalmente teórica, un recurso narrativo de Klitgar para explicar su teoría, pero tampoco se opone para que usted mire dentro de su propia estructura de su organización, al hacer el mapa de los cargos, la estructura organizacional, el organigrama, y al cruzarlo con el mapa de procesos, cuáles son esos focos de riesgo, ¿no? Yo personalmente cuando hago estos ejercicios de evaluación de riesgo de corrupción dentro de las compañías, utilizo la ecuación Klitgar, igual como lo hace Transparencia Internacional, para identificar cuáles son los cargos de alto riesgo. Para mí un cargo de alto riesgo es un cargo que cumpla con esas tres características. Si usted tiene el monopolio de la decisión, es discrecional y no rinde cuentas, pues obviamente usted es un cargo de riesgo. Ahora, es posible que haya una discrecionalidad, pero no podamos mirarlo en términos de blanco-negro, ¿no? Hay niveles de discrecionalidad, hay niveles de rendición de cuentas, hay niveles de monopolio. Entonces, dependiendo de eso, también uno puede graduar el nivel de riesgo de los cargos. ¿Tenemos alguna otra inquietud?
Al fondo tenemos 3 inquietudes más. Doctor Martínez, un Hola, gusto Luis Rodolfo. saludarlo. En su presentación hablaba de la diferencia en el comportamiento de rebaño en la expectativa normativa versus expectativa cognitiva. Y respecto a la expectativa cognitiva, llamémoslo, que se va generando a través del comportamiento de rebaño y que se da también en virtud de ver el comportamiento de otros y que no sucede ninguna otra sanción de cara hacia la empresa, hacia ese comportamiento. Es importante resaltar la diferencia entre lo ético y lo legal. No necesariamente todo lo legal es ético y viceversa. En virtud de ello, si en la alta dirección se toma una decisión que pueda llegar a ser legal, pero moralmente o éticamente reprochable, pero esa decisión, por ejemplo, desde el punto de vista utilitarista, o esa decisión está enfocada primero, pongo el ejemplo aquí del sector eléctrico, a generar un menor impacto de afectación a usuarios, que pueden ser miles de personas. Segundo, la continuidad económica o financiera de la organización. ¿Cómo luego tener esa expectativa de un comportamiento de rebaño de una decisión de junta directiva que puede ser legal, pero reprochable moral y éticamente, pero con un fin, digamos, superior para el tema? ¿Cómo entender ese mensaje hacia la organización para no afectar esa expectativa cognitiva? Gracias. Muchas gracias, Luis Rodolfo. Para mí, la respuesta a su pregunta comienza con el concepto de integridad, ¿no? Como yo la entiendo, la integridad es coherencia. Una persona es íntegra en tanto que los valores en los que cree, los valores en los que predica y los valores con base en los cuales toma decisiones y actúa sean los mismos, ¿no? Porque hay personas que piensan una cosa, dicen otra y actúan de otra forma completamente diferente. Lo mismo pasa en una organización. Una organización puede tener un código de ética, puede tener unas políticas de transparencia, de gestión de conflicto de interés, de responsabilidad social corporativa, pero luego toman decisiones completamente alejadas de esos valores, de esos principios, de esas políticas en las que decían creer. Un ejemplo claro de eso es Odebrecht. Mire usted Odebrecht, toda la regulación que tenía en materia de cumplimiento, de ética, etcétera, ¿no? Pero luego cómo se tomaban decisiones, ¿no? Entonces, claro, la integridad es compleja, porque la integridad supone que en algunas oportunidades usted va a tomar decisiones que son coherentes con lo que usted dice, con lo que usted predica, pero que no necesariamente van a tener impactos positivos desde el punto de vista comercial, financiero, ¿de acuerdo? Hay que hacer sacrificios y ahí es donde se vive realmente el verdadero tono de integridad de la organización. ¿Qué tan comprometida está el gobierno corporativo con esos valores y esos principios en los que dice creer? Muchas compañías que tienen grandes códigos de ética, grandes códigos de gobierno corporativo, lo tienen única y exclusivamente como una fachada para mostrarse hacia afuera como compañías éticas, ¿no? Para poder superar una visita del supervisor, del regulador, pero luego en la toma de las decisiones eso los tiene sin cuidado, ¿no? Por eso en algún punto aquí hablé yo de la teoría del cambio, de la gestión del cambio, y es cómo lograr que desde el gobierno corporativo eso deje de ser así y que desde el mismo gobierno corporativo los valores, los principios, todos los criterios en los que ellos dicen creer para la toma de decisiones realmente se apliquen independientemente de los resultados económicos que esas decisiones produzcan. Ahí es donde se mide realmente la integridad dentro de una compañía. Por supuesto, ahora Mauricio vendrá y hablará con mucha más fuerza de la ética aplicada, que ese es su terreno de expertise. La siguiente pregunta. No hay más cuestionamientos. Con esa última cerramos entonces. Sí. Muchas gracias por sus palabras. La inquietud es general. Si usted tuviera la oportunidad
de plantear algo en Colombia. ¿Qué se le ocurre para modificar el comportamiento de rebaño de los políticos? Bueno, yo creo que si tuviera respuesta a su pregunta estaría nominado a un premio Nobel, algo de esa naturaleza, ¿no? Es una pregunta muy difícil, pero lo invito a que lea un trabajo del profesor Richard Thaler sobre el nudge en la corrupción pública, ¿no? Y el tema fundamental en el que trabaja muchísimo Richard Thaler, que insisto es el del tema de la economía conductual, que está atravesada por el tema de las emociones, es la percepción que se tiene respecto del servicio público, ¿no? Cuando las personas que van al servicio público se sienten honradas, orgullosas de prestar un servicio público y lo hacen porque realmente se sienten identificadas con el trabajo social que están realizando, la posibilidad de corrupción es mucho menor. Cuando las personas que van al servicio público lo hacen porque no tienen mejores oportunidades y entonces vamos al servicio público mientras me sale algo en el sector privado donde pueda ganar bien, o voy acá porque aquí es donde yo me puedo enriquecer porque el sueldo no me importa mucho, pero es que las coimas y los sobornos realmente eso sí es un ingreso importante. O por mi apetito de poder y mi ego que me lleva a tratar de acumular la posición más prestante posible, ahí es cuando comienzan a aparecer las motivaciones y los incentivos que tienen las personas para cometer actos de corrupción. Entonces, no tengo una respuesta a su pregunta, pero yo empezaría a explorar esa línea de investigación que creo que es fructífera a nivel también de ética pública. Bueno, de nuevo muchas gracias, doctor Martínez, muy nutrida esta conferencia, gracias por compartir con nosotros y a ustedes también. Gracias por su participación. Queremos agradecer de igual forma a Isagen por ser uno de nuestros patrocinadores y quien comparte con nosotros el siguiente video. Ayudamos a proteger la vida mientras avanzamos hacia nuevas posibilidades. Aportamos soluciones para afrontar los retos de la humanidad mediante la transición a modelos energéticos limpios y justos. Custodiamos la naturaleza, a la vez que construimos canales de diálogo y beneficio mutuo en los territorios. Isagen, nuestro eje, la vida, nuestra meta, el futuro. Ahora los invitamos a pasar al lobby para disfrutar de un refrigerio. Los esperamos de nuevo a las 10 de la mañana. Bueno, ya nos corrimos un poquito en el tiempo, pero tenemos media hora aproximadamente, me confirman, para escuchar entonces a Mauricio Correa Casanova con su ponencia de la ética a la ética aplicada. Los estaremos entonces llamando para ese espacio y los invitamos al lobby. Muchas gracias.